Bien, luego de este pequeño descanso, bueno, al menos yo me tomé un descanso, vamos a hablar de interpretaciones de imágenes, que es el paso siguiente, ¿no? Cuando uno hace este tipo de estudios, bueno, el primer paso es hacer la recolección de imágenes, hacerle la corrección de distorsiones, determinar las escalas, determinar la fecha, todas esas cuestiones, bueno, es la lectura de las fotografías, ¿no? Pero después el paso siguiente es hacer el análisis de las imágenes y la interpretación, ¿no? Entonces, eh, lo que tengo que hacer es hacer una identificación de objetos y después hay distintos criterios para esta parte, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo del estudio, supónganse que que me ponen a buscar estructuras volcánicas, bueno, yo tengo que saber la forma, el tamaño, la estructura, la textura, el color. No sé, si me ponen a marcar fallas sobre el terreno, tengo que saber reconocerlas o marcar algún sinclinal, algún anticlinal o alguna zona que esté más densa en la vegetación. Tengo que estudiar, digamos, cómo son esos objetos, ¿no? Hay toda una rama de la geología que es la geomorfología, donde si quieren también tengo manuales, libros, toda una rama donde se dedica mucha gente a esto. Pero básicamente lo que se usan los criterios es saber más o menos la forma, el tamaño, la estructura, y lo que se usa en fotogrametría es saber los colores y los tonos. A veces las imágenes vienen en grises, en tonos de grises, entonces yo puedo determinar, por ejemplo, que un granito es de un tono más blanco, más claro, y un basalto es de un tono más oscuro. Lo mismo que la textura. Hay algunas rocas que son muy lisas y hay otras que son muy rugosas. No sé, también el criterio para determinar ambientes, según la vegetación o el drenaje. Esto es algo muy útil y que es algo que vamos a analizar, ¿no? Entonces, para las características más relevantes es determinar la tonalidad y la textura. Y después el diseño fluvial, que nos va a dar una idea de qué tipo de roca es. Y después el clima y la vegetación. Algo que es muy importante que la persona que se ponga a hacer identificación sepa del tema. Por ejemplo, hay errores a veces de interpretación. No me gusta hablar de estudio de otra gente, pero en el inventario de glaciares hay inventariado mapas. Se ha hecho de esta manera, ¿no? Por fotogrametría o por imágenes satelitales, y por ahí han confundido lóbulos glaciares con eventos de remoción en masa, y no se ha ido a chequear al campo. Hay otros que sí se ha chequeado, digamos. Por eso es muy importante el chequeo de campo. Eh, Acá vamos a ver fotointerpretación de distintos terrenos. Lo que hay que tener en cuenta es la tonalidad, la textura, el diseño fluvial, el clima y la vegetación. Entonces, por ejemplo, las redes de drenaje nos dan una idea de qué está hecho el terreno. Y hay distintos patrones. Acá lo que vamos a ver son patrones geométricos o de formas. Entonces, tenemos el patrón dendrítico, que es cómo se forman los ríos en un determinado terreno, digamos. A veces pueden ser así, medio arborescente, por eso dendrítico. Hay veces paralelo, a veces más enrejado, a veces rectangular con ángulos, a veces radial, anular, hay distintas formas. Entonces, por ejemplo, este es el Morro en San Luis, es un volcán. Fíjense que la red de drenaje que forman los pequeños arroyos es es de tipo radial, ¿no? Del centro hacia afuera. Si estamos en un granito, esto es en Córdoba, donde hay batolitos, que son masas de granito kilométricas, el drenaje es rectangular. Fíjense que las diaclasas del granito es por donde el agua va entrando y forman estos patrones rectangulares, ¿no? Después, por ejemplo, anular centrífuga, ¿no? Hay pequeños anillos y después van cortando estos anillos y va saliendo hacia afuera. Esto puede ser, por ejemplo, un
un cuenco, una cuenca, no un domo. El domo sería, no, bien digo, un domo, de estratigráfico. Esto puede ser distintos tipos de roca, no sé, puede ser algún, no sé, unas rocas metamórficas, alguna roca sedimentaria, de dendraje tipo dendrítico. Algo más pequeño, o sea, en forma de pluma, ¿no? Se puede ver la forma de pluma. Esto es de rocas sedimentarias de grano grueso, o sea, conglomerados, esas cuestiones. Fíjense cómo cambian los patrones según el tipo de roca, ¿no? Y eso da uno, después, si se pone a hacer interpretación, uno ya cuando ve este tipo de patrones y este tipo de tono, ya sabe más o menos qué tipo de roca es, sedimentaria, conglomerado. Esto es paralelo, fíjense, estos son un montón de abanicos al pie o en el pie de monte. Y si uno continúa la imagen acá, todo va a terminar en una laguna, en una pequeña salina. Sería como radial centrífuga, ¿no? O centrípeta, que va hacia adentro. Su paralelo acá es una pequeña bajada de una meseta, entonces todos los ríos van paralelos y se van juntando en uno mayor. Después este tipo en abanico, esto es a la salida de una sierra en La Rioja. Y esto, por ejemplo, cuando están los estratos inclinados, se puede formar también este tipo parrilla, en donde son pequeños paralelos que se van juntando en uno más grande y a su vez este es paralelo a los que tienen a los costados. Y esto es anastomosado, quiere decir que el río se va abriendo en brazos y se vuelve a unir y sigue ese patrón. Hay toda una cinemática, una dinámica de fluidos que hace que se comporte de esta manera. Entonces, si el río está encajado en una sierra, va por una quebrada, va siguiendo el patrón de fracturas que tiene la roca, ¿no? Pero si de repente sale de ese cordón montañoso y tiene mucha carga de sedimentos, el diseño se abre, digamos, el río se abre, se hace anastomosado, y luego cuando ya no hay sedimentos gruesos, acá deposita y va sacando de otro lugar el agua, deposita sedimentos y lo saca de otro y así se va moviendo y esto es muy dinámico. Pero cuando ya no hay sedimentos gruesos, todo fino, va serpenteando, ¿no? Estos son más ríos de partes llanas, no tan con relieve tan abrupto, estos son pendientes suaves. Esto es meandriforme, ¿no? Forma estos meandros y que tienen su propia dinámica, ¿no? Acá de esta parte erosiona, de esta parte sedimenta, y cuando esto se llena, o corta por acá, o se sigue expandiendo, y esto corta por acá. Y va moviéndose, pero a lo largo de años o décadas. Este también, meandriforme, fíjense que hay como unas pequeñas cicatrices acá, que es el curso anterior por donde pasaba el río. Y vamos a reconocer litología. Entonces, como bien dije, el granito tiene una tonalidad clara y una textura rugosa, drenaje rectangular, o angular, perdón, se forman ciertos bochones. En cambio, por ejemplo, si vemos una roca metamórfica, como un gneiss, que tiene pegmatitas, como filones, van a ver que el drenaje ya cambia, ya no es tan angular, es una mezcla, las tonalidades ya no son tan claras, hay partes más oscuras, hay partes más claras. En cambio, si tenemos un volcán, fíjense cómo cambia de tonos oscuros. Bueno, si tenemos los colores es mucho mejor, ¿no? El drenaje ya es más, tiene otra forma, no es ni dendrítico ni rectangular. Estos son rocas metamórficas de grado medio, son esquistos, filitas. Van a ver cómo se ve la foliación, pero bastante gruesa, ¿no? No es lo mismo que una roca sedimentaria, bastante grueso. Y el patrón de drenaje es medio rectangular, medio en parrilla. Acá tenemos un gneiss, una roca metamórfica de grado alto, en donde se ve la foliación
y los tonos van cambiando. Acá tenemos una milonita, que ya es casi metamórfico, medio ígneo, y fíjense cómo cambia el patrón. Ya la textura es más suave y el drenaje ya es más dendrítico. Esto es de tipo pectíneo, esto es son limos, son arenas, el drenaje tiene como forma de pluma, digamos, y cambia mucho, ¿no?, el aspecto. Y esto es una roca sedimentaria, una arenisca, donde está la estratificación. Fíjense los tonos, estos son arcillas, estos son areniscas rojas, y estos son conglomerados. La textura cambia. Bueno, hay todo, le vuelvo a decir, es muy difícil que aprendan todo esto rápido, digamos, pero hay todos libros, digamos, que te indican estos patrones, ¿no? Bueno, lo mismo que la tectónica, ¿no? Acá podemos reconocer faldas. Esta es una falda bastante grande, pero hay veces donde se ven pequeñas alineaciones sobre el abanico, que son faldas activas o nuevas, digamos, lo que se conoce como neotectónicas. Acá yo puedo ver algunas. Y nos sirven para identificar estructuras que están tapadas, ¿no? Bueno, otro tipo de falda. Fíjense cómo hay vegetación de este lado y después de este lado hacia abajo no. También es importante saber reconocer patrones de vegetación. Esto es una fosa tectónica, ¿no?, donde esta parte se ha elevado y esta parte también, y esto se ha hundido. No sé bien si estos dos se han levantado y esto ha quedado fijo, o también se ha levantado menos, o los dos se hundieron y este se hundió más, o capaz que esto se levantó, esto se mantuvo quieto y esto bajó. Hay un montón de situaciones posibles, ¿no? Pero lo importante es saber reconocer estas estructuras, reconocer los patrones. Acá tenemos una falla transcurrente, digamos, en donde este bloque se desliza hacia el este, esto hacia el oeste. Acá hay un pequeño sinclinal. Y bueno, esto es una discordancia estratigráfica, donde la estratificación de este banco, de este paquete de sedimentos, no concuerda con la estratificación de esto. Bueno, eso ya hay que hacer el ojo fino, digamos, un especialista en estratigrafía es el que sabe reconocer esto. Estos ya son sedimentos, son conglomerados. Fíjense cómo cambia la red de drenaje. Es terrible cómo cambia de acá, pasa acá, y esto en un tramo de, no sé, supónganse 1 kilómetro, 2 kilómetros. Bueno, en las estructuras tectónicas, ¿no? Por si no lo saben o hay que hacer un pequeño repaso de los elementos de un pliegue. Las partes de los costados son el flanco, este plano que, digamos, corta en partes lo más simétrica posible, a las dos partes se llama el plano axial, y la parte de donde más se curva se llama la charnela, ¿no?, el punto de charnela. Y bueno, la cresta es la parte más alta del pliegue, que a veces se corresponde con la charnela y hay veces si el pliegue está inclinado, no, es la parte más alta de este costado. Y el punto de inflexión es cuando se curva de un lado, pasa a curvarse hacia el otro. Entonces, bueno, anticlinal es cuando las rocas más antiguas están en el centro, y sinclinal es cuando las rocas más nuevas están en el centro. Bueno, acá hay algún dato geométrico, ¿no? Saber la amplitud de un pliegue o la longitud de onda. Bueno, anticlinal y sinclinal, si quieren después lo repasamos en una consulta. Y así es como se ve en una imagen, ¿no? Esto es un sinclinal en Neuquén, en donde los estratos más nuevos están en el centro y los más viejos están hacia afuera. Fíjense que acá se pliega en este sentido, pero también en este, ¿no? Y se cierra y es como un círculo. Entonces esto es una cuenca, un cuenco. Si estuviese al revés, donde lo más viejo está en el centro y todo lo más nuevo está hacia afuera, es un domo. Acá yo les prometí que le iba a hacer un mapa de cómo serían los rumbos de cruzamiento de todo del sinclinal, ¿no? Se los sigo debiendo, pero pronto lo voy a hacer.
Acá es un domo donde es anticlinal en este sentido y en este también. Acá se ven como las capas más antiguas están en el centro y las capas más nuevas están hacia afuera. Y esto se puede reconocer por fotogrametría. Hay que saber reconocer el patrón. Y también la geomorfología y la vegetación, ¿no? Uno puede reconocer en una imagen cuál es el curso actual del río, cuáles son las terrazas fluviales, o sea, que sedimentó depósitos en el pasado, cuál es un cono de deyección, ¿no? Un deslizamiento, o un meandro abandonado, ¿no? Por donde antiguamente pasaba el río. También hay que tener mucho criterio y ser alguien del tema que sepa, digamos, poder saber reconocer estas cosas, ¿no? Incluso a mí a veces se me confunden algunas cosas y siempre hay que consultar con alguien que sepa. Y la vegetación, bueno, acá tenemos una selva donde se va a ver muy tupido, digamos, la vegetación es una estructura rugosa, tonos oscuros, ya cuando, bueno, esto es una pradera, bueno, está muy cultivada. Esto es una sabana donde van a ver que son pequeñas motas, pequeñas manchas que son de vegetación y después el resto se puede ver el suelo o algún pastizal. Este es otro patrón para reconocer y bueno, después está el desértico que no, prácticamente no hay vegetación, es puro suelo. Y saber estos patrones se hace primero con estudio y después con mucho ejercicio, ¿no? Y es muy interesante. Yo prácticamente en mi trabajo estoy todo el día haciendo esto y, y también tengo técnicos que también están en este tema, ¿no? Y actualmente lo que se hace a veces cuando uno tiene que mapear grandes áreas o tiene que hacer monitoreos y es muy denso y tedioso, estar analizando lo que se hace con computadoras es hacer mapeo por redes neuronales. ¿Qué es esto? Yo a la computadora le voy enseñando qué patrones debe reconocer. Entonces yo le digo que esta pequeña área es selva o es bosque. Entonces yo le pido que me busque en las imágenes todos los patrones similares, ¿no? Entonces me hace mapas automáticos, ¿no? Interpreta, obviamente a veces se equivoca, uno tiene que estar corrigiéndole y cada vez va ajustando mejor el análisis de imágenes, entonces va aprendiendo la computadora, por eso se le dice red neuronal, pero siempre hay que ir a hacer el chequeo de campo, ¿no? Uno no se puede fiar 100% de este tipo de tecnología, menos de una computadora. Uno cuando hace el análisis también tiene que ir al campo a chequear, siempre importante para que después no haya problemas por malas interpretaciones, ¿no? Bueno, esto es interpretación de imágenes, ¿no? Ahora vamos a ver lo último de la clase, que es elaboración de informes.